7 de la mañana, 1 minuto, tal como lo hemos avanzado. Hoy, 1 de abril, inicia esta cuenta regresiva para estas elecciones generales del próximo 5 de mayo. Y con nosotros esta mañana Ricardo Lombana, candidato a la presidencia de la República por el movimiento Otro Camino. Señor Lombana, un placer tenerle con nosotros arrancando esta semana y conocer cómo ha sido su recorrido. Pero pregunta obligada es esto que hemos estado analizando desde el inicio de nuestro informativo y tiene que ver con este grado de calificación que hemos recibido y que ha generado todo tipo de preocupaciones en momentos cruciales en que nos encontramos. El gobierno acaba de decir que rechaza el momento en que Fitch ha decidido emitir esta comunicación a tan pocos días de las elecciones. ¿Cuál es su opinión al respecto sobre esta calificación que hemos recibido? Buenos días, Castalia, y a toda la audiencia de TVN. Un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Es una noticia negativa, eso no lo podemos negar, una noticia negativa para el país, pero crónica de una muerte anunciada. Nosotros veníamos haciendo advertencias desde hace ya bastante tiempo acerca del manejo irresponsable de las finanzas públicas, que es la causa número uno de perder el grado de inversión, entre otras causas que han mencionado las calificadoras de riesgo, y ahora tenemos que enfrentar las consecuencias. Básicamente, para ponerte un ejemplo, es como si el país hubiese estado, o un grupo hubiese estado en una fiesta, en un derroche, en una borrachera, en la que se venía advirtiendo que se estaba derrochando, nadie le puso atención y el gobierno ahora quiere salir con excusas o justificaciones de que los tiempos son políticos o de que hay razones que no tienen que ver con el gobierno. Es lamentable, es el resultado de la irresponsabilidad de gobiernos consecutivos, no solo de uno solo, y ahora tenemos que afrontar las consecuencias y nosotros estamos listos para devolverle un manejo serio, responsable y además con una visión clara hacia dónde queremos llevar el país en el futuro. Justamente eso le iba a preguntar. De llegar a la presidencia de la República, los pronósticos son claros sobre nuestra economía, el nivel de endeudamiento y también la forma en que tendría que apretarse el cinturón la próxima administración. Cosas puntuales que usted prevé tendría que hacer al llegar a la presidencia de la República. Mira, lo primero es el ejemplo que tú has dado y yo lo he usado en otros momentos. Cuando tú estás en una casa y la situación económica es mala, es apretada, hay pocos ingresos, tú te aprietas el cinturón como buen padre de familia. Ahora, el nuevo presidente, que aspiro a ser a partir del 1 de julio de 2024, tiene que demostrarle a todo un país que si nos apretamos el cinturón, la plata alcanza. Y a mí, por más que nos hayan quitado el grado de inversión, Castalia, nadie nos va a decir que no hay plata en Panamá. En Panamá hay muchísimos recursos y nosotros estamos planteando desde mucho antes de perder el grado de inversión, hace casi un año, y está en nuestra propuesta, por ejemplo, una reducción drástica de los gastos. Eso nunca se ha visto en este país en los últimos 4 o 5 gobiernos. ¿Cuáles puntuales ustedes han ya Bueno, nosotros hemos mencionado como punto número 1 la eliminación de todas las botellas que están en la planilla. Se calculan entre 15.000 y 20.000 personas que están en la planilla estatal y no tienen ningún tipo de función, a través de la cual se roban la plata de los panameños, porque todos sabemos que la botella cobra un porcentaje mínimo y el resto se lo devuelve al político que lo nombró, número 1. Número 2, reestructuración de los salarios de los funcionarios del Estado. ¿A qué me refiero? Los dobles, triples o a veces 4 ingresos. Esto de que tú tengas un salario o un ingreso como funcionario, pero además participas en 5 juntas directivas y además tienes gastos de movilización y además tienes gastos de representación. Tienes un paquete de ingresos que tiene que revisarse para tener un ingreso único y eliminarse esto de que tú tienes un salario como viceministro o como funcionario y además de ese salario te pagan una dieta por participar en un montón de juntas directivas que ya son parte de tu función. Además de eso hemos identificado una serie de gastos superfluos, gastos innecesarios que tienen que ver con la movilización de los funcionarios, la revisión de los contratos de alquiler del Estado. Hemos mencionado eso reiteradamente. El Estado gasta millones de dólares en alquileres. Muchos de ellos
que uno se pregunta por qué lo siguen manteniendo en vez del Estado, con tantos terrenos que tiene, con tantos locales que tiene, utilizar esos locales para optimizar el uso de nuestros recursos. Hemos planteado al país entero la revisión de los alquileres de los vehículos de lujo, por ejemplo. Hemos eliminado o planteado la eliminación de la partida discrecional de la Presidencia de la República. Vamos a reducirle el presupuesto a la Asamblea Nacional, 220 millones de dólares que se gasta hoy la Asamblea Nacional. Revisión de publicidad estatal, revisión de consultorías, todas las instituciones. ¿Se ha hecho un cálculo de su equipo, por parte de su equipo, de cuánto más o menos estaríamos? Mire, entre la reducción de los gastos innecesarios y los recortes que estamos mencionando, además de eso, con la mejora en la recaudación de impuestos, que hoy por hoy la evasión fiscal se calcula en 2.500 millones de dólares aproximadamente, con un porcentaje importante de esa recaudación manejándose de manera eficaz para que el Estado recaude y que quienes hoy no pagan impuestos paguen, más la reducción de gastos innecesarios, Castalia, nosotros estamos acercándonos a los 4.000 millones de dólares de plata que hoy existe. Entonces, sí, es un escenario difícil, es un escenario complejo para el país, pero es mentira que no hay plata. Son ideas mías, yo no lo he escuchado a usted plantear grandes obras para generar empleos. ¿Qué plantea Ricardo Lombana en su propuesta para generar empleos? De otros candidatos hemos escuchado hablar interconexión, que si el tren, que si terminar el otro puente sobre el canal de Panamá, que nuevos puertos. ¿Qué cosas puntuales ustedes están visualizando, tomando en cuenta la situación tan complicada que tenemos en materia económica? Mire, yo creo que el país, antes que grandes anuncios de un montón de obras que nadie está diciendo cómo las van a pagar, yo le insto a usted y a todo el país a que esos candidatos que se sientan aquí o se sientan frente al país, que enumeran una serie de obras, desde miles de kilómetros de carretera hasta 500.000 de empleos. He escuchado de todo tipo de cosas, pero nadie habla de dónde va a sacar la plata. El único candidato que está diciendo de manera responsable junto a su equipo de dónde vamos a sacar la plata para recortar gastos, para no depender de la deuda. Porque hoy están diciendo un montón de obras, pero mañana van a adquirir más deuda para ese montón de obras. La primero, Castalia, es saber que tenemos que reducir gastos, recaudar más impuestos para no depender tanto de la deuda en la construcción de obras, infraestructura y generar empleo. Y nosotros sí, el que lee nuestro plan de gobierno puede ver que hay un planteamiento claro y conciso de cuánto vamos a destinar en miles de millones de dólares en obras específicas. Claro que tenemos obras. Nosotros hemos planteado la costanera del Caribe. Okay. La costanera que conecta a la ciudad de Colón con la ciudad de Changuinola para generar empleo distribuido en la región atlántica del país y en las provincias y comarcas que son tocadas por esta obra y no centralizado. Hemos planteado el mantenimiento correcto de la carretera panamericana, el canal seco en la provincia de Chiriquí y Bocas del Toro. Hemos planteado la conexión transversal de nuestros puertos, no solo en el canal seco, sino a través de provincias centrales, conectando el puerto de Mensabé, por ejemplo, o el puerto de Aguadulce con el puerto de Punta Rincón, que queda libre con el cierre de la mina. Hemos planteado la construcción del nuevo hospital oncológico, que tiene 24 años esperando, infraestructuras para la salud, infraestructuras para la educación. Por supuesto que terminar y seguir con la construcción de la línea 3 del metro y con los anexos de la línea del metro. Obviamente el puente sobre el canal que está pendiente. Y muy importante, Castalia, somos los únicos que estamos hablando de terminar las obras abandonadas. Hay casi 40 infraestructuras abandonadas de las últimas 3 administraciones. Muchas de ellas ni siquiera se han tocado, están cerradas. Ahí hay millones de dólares de los panameños enterrados. Esas obras se van a terminar, no importa de quién sea quien la inició, porque eso genera empleo, todo lo que estamos mencionando, y además el pueblo está esperando que estas obras estén al servicio de la población. Quiero preguntarle específicamente por el énfasis que ha hecho esta calificadora con respecto al cierre de la mina, de Minera Panamá. Ha hecho especial énfasis del impacto que tiene en la economía el cierre de esta mina. ¿Cuál es su posición? Sé que usted ha mencionado su posición con respecto a la mina, pero ¿qué hacer cuando calificadoras como esta nos están diciendo, palabras más, palabras menos? Una de las consecuencias que te estemos dando en la calificación de riesgo es justamente el cierre de esa mina y la importancia que tiene esa mina para el país.
Lo primero que quiero decir es que me hubiese gustado, con todo el respeto que tengo por las calificadoras, que también nos hubieran hecho este tipo de advertencias cuando aquí se robaban 3.000 y 4.000 y 5.000 millones de dólares por año en administraciones anteriores. Dicho eso, que ya lo tendremos que manejar como gobierno con las calificadoras, de que le den igual importancia a todos los temas que afectan la economía de un país y que afectan el bolsillo de los panameños. Mira, te uso el ejemplo de la borrachera que usé hace un tiempo. O sea, teníamos una fiesta y una borrachera pagada en gran medida con tarjeta de crédito en los últimos 15, 20 años, y dentro de esa fiesta y esa borrachera tenías una operación ilegal, una venta de licor ilegal, clandestina. Y entonces se venía advirtiendo y advirtiendo y advirtiendo, y ahora cerró la operación de venta de licor clandestina dentro de la borrachera, y entonces ahora perdemos el grado de inversión. Parte de la razón por la que la reputación de Panamá se ha dañado a nivel mundial es porque no existe certeza jurídica. Justamente somos un relajo. Corrupción es otro de los elementos que plantea también. No solo la corrupción, somos un relajo. O sea, aquí no puede salir un fallo de inconstitucionalidad hace muchos años y alguien decide archivarlo en una gaveta y no publicarlo en la Gaceta Oficial. La minera sabía que estaba operando ilegalmente en la República de Panamá. Así que vamos con las cuentas compartidas y vamos con las responsabilidades compartidas, porque yo también soy abogado antes de ser presidente de la República, si Dios quiere. ¿Y cuál es su plan con respecto a la mina? Lo hemos planteado. En primer lugar, entender que lo que ha hecho perder el grado de inversión no es exclusivamente el cierre de la mina. Nosotros íbamos rumbo a perder el grado de inversión por un sinnúmero de razones que ya han sido mencionadas aquí y que mencionó Ernesto Bazán como parte de nuestro equipo aquí en TVN Noticias. Pero la mina tiene que cumplir con el fallo de la Corte Suprema de Justicia. La minera se va. Con nuestro gobierno, la minera se va. ¿Por qué? Uno, porque el fallo de la Corte es claro. Número dos, porque el pueblo ya habló. Y número tres, nosotros no podemos seguir explotando o desarrollando nuestra economía y nuestra visión de país basado en la destrucción de nuestros recursos naturales. Vamos a hacer una escuela de restauración ambiental en el área de la mina para formar los restauradores que requerimos para restaurar el área de la mina, para restaurar otras minas abandonadas, para restaurar los 64 vertederos a cielo abierto que tenemos que convertir en áreas nuevamente verdes y convertirlos en rellenos sanitarios, muchos de ellos. Tenemos que restaurar Darién, tenemos que empezar a exportar restauradores hacia otros países, pero además de esto, convertir el puerto de Punta Rincón en uno de los puertos de cabotaje para el movimiento de pasajeros, movimiento de carga y para la plataforma o el anillo logístico con el que nosotros vamos a conectar el país para que mover turistas y mover carga sea más barato en el país. Y además de eso, reconvertir o reposicionar o reorientar los empleos de la gente que está empleada por la mina hacia la generación de energías limpias, hacia el desarrollo de una estrategia turística basada en la biodiversidad, en el ambiente. Aquí necesitamos... O sea, ¿sigue siendo el turismo un puntal importante en su propuesta? Es el principal puntal, turismo y logística. Pero no puede haber turismo, no puede haber una plataforma logística, un plan logístico sostenible, no puede haber turismo sostenible y no puede haber un sector agropecuario sostenible, porque a eso también le vamos a dar prioridad al Estado, porque los países tienen que producir sus propios alimentos, Castalia, si no cuidamos nuestro agua, nuestros recursos hídricos y nuestro ambiente. Y la minería metálica es incompatible con la protección de nuestros recursos hídricos y nuestro ambiente. Hablemos de su recorrido. Bueno, hemos iniciado esta entrevista señalando que arranca a partir de hoy este mes de abril, los últimos ya prácticamente 4 semanas de estas elecciones. ¿Qué ha dicho la gente en el recorrido? ¿Cuál es la principal preocupación que le plantean a usted como candidato? La gente quiere empleo, la gente quiere servicios básicos y la gente quiere que dejen de robarse la plata. Ese es mi resumen. Empleo. Nosotros hemos planteado recortar drásticamente la plata que hoy te roban panameños con una sonrisa en la cara, desde descentralización paralela a todo lo que he mencionado, y ese dinero reorientarlo, que son 4.000 millones de dólares entre eso y recaudación tributaria, para generar empleo de inmediato en este país.
La reactivación económica, ¿sabes cómo empieza? Pagándole las cuentas pendientes a los proveedores del Estado, que le debe hoy más de 1.500 millones de dólares a sus proveedores. Oye, el Estado tiene que ser un buen pagador, tiene que pagar a tiempo. Esa es la primera medida de reactivación de la economía y poner dinero a circular. Además de eso, apoyar al pequeño comerciante, al pequeño empresario, al microempresario, que es el que mueve la economía de un país a través de nuestro fondo de ayuda no reembolsable y de incentivar los préstamos y los financiamientos. Trabajo para la gente. Tendremos a partir de los primeros días de gobierno esa reactivación económica. Segundo, servicios básicos. Luz. Hemos dicho claramente que vamos a incentivar de manera mucho más agresiva la generación de energía a través de paneles solares para que todos los panameños puedan ver su factura reducida al mínimo, consumiendo y generando energía a través de los paneles solares. Hay muchas restricciones hoy en día con las empresas que tienen los monopolios y los oligopolios, empresa que no cumple, empresa que se va. Medicamentos y agua potable. Nuestro plan tiene propuestas específicas para resolver en los primeros 100 días el abastecimiento de medicamentos y que la gente no tenga que estar gastando plata en eso. Y también el tema que tiene que ver con el agua potable. Y finalmente que dejen de robarse la plata. Son las tres cosas que nos piden los panameños. Nosotros vamos a iniciar un proceso constituyente para quitarle los fueros y los privilegios a los políticos, para reducir el tamaño de la asamblea, para eliminar las botellas, para salirnos del Parlacén. Nosotros no venimos con cuento, Castalia, nosotros venimos a hacer lo que el país nos está pidiendo. ¿En qué va a concentrar su campaña estos últimos 30 días, señor Lombana? En seguir recorriendo el país como lo he recorrido los últimos 7 años, desde que inicié con una mochila al hombro a recorrer el país, a seguir presentando nuestra propuesta en todo el país y seguir escuchando a los panameños, porque la política no debe dejar de escuchar nunca. Por más que los políticos queremos que escuchen nuestra propuesta, la mejor forma de proponer es cuando tu propuesta está alimentada por lo que un país está clamando. Y estas tres áreas que yo te estoy diciendo, queremos empleo, señor Lombana, queremos servicios básicos que no hemos tenido en los últimos 40 años y queremos que dejen de robarse la plata. En esas tres propuestas, que tienen un montón de acciones en los primeros 100 días, seguiremos concentrando en los últimos 30 días que va a estar nuestra propuesta. Y finalmente, marcando la ausencia de uno de los candidatos que sigue escondido. Castalia, cuando tú quieres un trabajo, tú vas a las entrevistas. Nosotros estamos aspirando a ser contratados por una población para ser presidente de la República. Y si tú no vas a los debates, tú no vas a las entrevistas y tú no enfrentas a quien te quiere contratar, ¿qué responsabilidad vas a tener nuevamente en un futuro cuando asumas la presidencia de la República? Así que, como lo vengo diciendo en los últimos 3 días, o desde que se dio el debate de Tierras Altas, las encuestas serias, nosotros hemos hecho encuestas muy responsables. ¿No le preocupan las encuestas a usted? Para nada. La vez pasada, Castalia, las encuestas me ponían detrás de la ambulancia, casi en el último lugar, y sacamos 20%. Hoy las encuestas serias, los simulacros de votación que se hacen en todos los negocios, en todas las empresas, sea cualquier tipo de empresa a nivel nacional, o me ponen de segundo o me ponen en un empate técnico con el señor Mulino. Y asimismo lo hacen las encuestas en las redes sociales. Recientemente, una red social muy importante en Panamá hizo una encuesta cerrada que todo el país vio. Votaron 30.000 personas y me coloca en un empate técnico con el señor Mulino. Nosotros sabemos que la elección es entre el señor Mulino, lo dijo el propio Camacho en una entrevista, que la elección es entre el señor Mulino y el señor Lombana. La gente ya sabe que esto es entre lo mismo de siempre y otro camino. Así que a mí no me preocupan esas encuestas. Lo que me preocupa es que el país termine de entender que no podemos perder nuestra nación y que el 5 de mayo tenemos que decidir entre si nos terminamos de convertir en un narcoestado, en un país de narcopolítica y en un país que le roba el futuro a toda una nación, o construimos otro camino a partir de la propuesta que le estamos presentando a nuestro país. Me quedo con ese mensaje de Ricardo Lombana, candidato a la presidencia de la República por el movimiento Otro Camino, a quien agradezco la visita, señor Lombana. ¿Y listo para el domingo? Listo para el domingo, listo para el 5 de mayo y listo para todo lo que venga. Vamos a cambiar este país, Castalia. El domingo, les recuerdo, el señor Ricardo Lombana será nuestro invitado en Si Fuera Presidente. 7 de la mañana.